están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. ¿Cómo están, señores? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo Buenas bien? noches. ¿Están todos tranquilos? Bien, Lindo, bien. lindo, Yo lindo. les estoy escuchando, che. A ver un poco, voy a tratar Nosotros escuchamos muy Está bien. saliendo bien. Escuchamos. tratar de poner el audio. Sale bien. Con una Que voz un poco... No, está nuestro compañero incógnito. Braulio. Ahí está. Sí, se olvidó de prender todos los Sonidista equipos, más no importa. famoso. Bueno, ¿qué tal, Luis? Muy bien, muy ¿Qué bien. cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué ocurre en este bendito país? Peléense. ¿Qué no ocurre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué no Peléense, digo, ocurre? No, Creo lo- que la gente no, y habrá seguido. Dos hoy. temas. Uno, el discurso del presidente, y dos, lo de Katia, que fue lo que más o menos movió la Y lo tabla, del ¿no? centro, digamos, el caos, Ah, no, los claro, cierres. es una cosa tremenda. Juicio ¿no? político Digamos que por eso desactivado, en pero no esos tres tratado, ¿verdad? Claro, no tratado. Pedido de No, mañana se tratamiento por instala. parte del presidente. ¿Mm? Pedido de tratamiento por parte del presidente. Sí, que ahí dice, en público. traten el juicio político. Sí. bien. Para que pueda entrar al archivo. Claro. Digamos, esa es Para rechazarlo. la intención, ¿verdad? Para que pueda Hay que- rechazar. Hay que tratar y rechazar el objetivo, por lo menos, del gobierno. Bueno. A ver si es que se logra. O sea, Hoy, hoy está durmiendo en comisiones. el O sea, senador está en Galaverna comisiones. mencionaba hoy una comunicación con el expresidente Horacio Cartes donde se reconfirma, digamos, la intención de no acompañar el juicio político, ¿verdad? Claro. Es lo que mencionaban al menos esta tarde, lo que se activaría ya de manera, bueno, hasta que no se, esto es como el fútbol, ¿verdad? Hasta que no se ponga la camiseta no es jugador de. No, no. Entonces, Antonio Barrios habló, el senador de Unión Colorado habló y dijo que ellos seguían en su misma línea, ¿verdad? De no acompañar y que sí pedían más investigación al respecto. de hecho, la comisión quedó conformada hoy, ¿verdad? La bicameral. Así es, la Hablaban- investigación hablaban de la del bicameral, bilateral. también Sí. hablaban, por lo menos lo que habló Antonio Barrios es también de la fiscalía. Bueno, apuntó sobre esos dos elementos. Que está Para- tomando declaraciones. Para cerrar el tema del discurso nada más, creo que un discurso un poco, bueno, bastante emotivo, el de más emotivo, lágrimas, más desde el corazón, como decía él ahí con sus seguidores, ¿verdad? Caminó en medio de ellos. Pero por lo menos un poco más deporte diría yo que aquel Sí. discurso Insulso. insípido, ¿verdad? Claro. Claro, que había dado Mm. un tiempo atrás. Un poco más de sangre por lo menos, ¿verdad? Para el momento, digamos, que uno dice... Sí, por lo hay que menos, verlo por lo menos está- pidió está- perdón. Ahora dijo perdón, dijo la palabra También, perdón. es cierto, por los Pero errores. bueno, los errores Buscó la cometidos. reconciliación Pero igual, ¿viste? entre, digamos, los suyos, se tiró a Lolino Oviedo ahí entre la gente, Sí. tipo década de los 90, ¿verdad? Conciliación Colorada. Ah. Hacerse un baño de pueblo ahí con su Sí, gente. tiró mensaje a la llevan oposición anda, también, de los grupos minoritarios que son los que están queriendo Mensaje a la- impulsar y llevar adelante. Espero a la nomás oposición y que demás, ¿verdad? no dedique tanto tiempo a estos baños de pueblo autoproclamados y menos a laburar, ¿verdad? Para a Sí. gobernar, ¿verdad? De hecho, digamos, la necesidad de dar un mensaje, un contramensaje a lo que se viene hablando, que es manifestaciones, projuicio político, claro, adhesiones sí. y demás, ¿verdad? Tenía que hacerlo, estaba obligado, pero Yo no sé si también tenía que hacerlo. llega un punto de decir, bueno, hasta acá, ya, lo del Y lo hace palacio, con- esto, a ver, hasta acá y lo ahora, hace con viejo, Velázquez también, ¿verdad? con En Velázquez función al del lado. gobierno uno habla en este tipo de actos, ¿verdad? Este tipo de actos son ya cuando ya está haciendo campaña o antes o después, ¿verdad? Claro, bueno, En de función del hecho, gobierno uno habla de la gestión y habla de los números. ¿verdad? sin duda, pero de hecho para mí el sin números tiene que salir a hacer campaña otra vez para tratar de pasar primero este año y ver qué, Claro, qué no, lo que ocurre pasa, después, lo ¿verdad? que pasa es que la situación, Hasta ahora con presidente la debilucho situación, vimos, ¿eh? no, la situación económica está jodida, ¿no? La situación en la Argentina nos va a impactar, Claro. ¿me entendés? Y nosotros estamos hablando de que se le va a hacer o no se le va a hacer, y es como que no se tiene en cuenta la gente que está sufriendo bien en el fondo lo que está pasando, porque acá se está hablando hasta de una pelea palaciega, de una interna del Partido Colorado, porque de esto se trata el tema este del juicio político o no. Y porque va a asumir Blas Llano o no, o porque Blas Llano está como presidente del Senado. Y es fruto de la interna colorada, ¿entendés? Entonces nos arrastra a todo el país en su interna. Ok, me parece perfecto. El tema es que hay cuestiones mucho más importantes Que se están que, dejando. que se están desarrollando sin ningún problema, mientras acá están preocupados en esa lucha palaciega. Claro, eso no, sin duda. Y entonces la respuesta, eso hace un acto público. Sí, bueno. Pero no me parece esa la respuesta. Pero desde el gobierno, por lo menos, cuando No. uno del gobierno lo que esperaría es cierta mesura. O sea, si vos tenés un gobierno débil, lo que querés salir a mostrar vos es músculo político. Mostrarlo de la gestión, hermano. Es lo que tenés que hacer. Claro. De hecho, en momentos de crisis hay que mirar un poquito para atrás. No recuerdo momentos muy puntuales de gobiernos que hayan tenido. Primero, para comenzar en el primer año de gobierno. Eso como eso, carta número uno.
y dos, cómo han actuado en esos momentos de crisis. Crisis ¿verdad? política de esta Claro, envergadura, claro, porque sí, el crisis primer año política. es siempre difícil. Sí, el primer año sí, es complicado armarse, pero digamos, crisis política como tal, tenés más apoyo, al menos por lo menos de la gente que te rodea, de tu mismo partido, tratar de construir otra cuestión para pasar el primer año de una manera así. Sí, a la parte final del año, bueno, ¿verdad? Uno Pero empieza a ver otras cosas. ¿verdad? francamente, lo de el acto, discúlpenme, pero patético. Patético porque los que estaban ahí eran funcionarios públicos. No, y además para tienen que remarcar, justificarse. nadie aquí está arreado. Claro, nadie está. Y tienen que justificar su presencia porque si no, no cobran. Así nomás entraron por la ventana al Estado. Y Hay no que- se hay que ofendan, mencionar- señores, pero más o Claro. menos es la sensación que me dio. Es que hay que mencionar Por que esa favor. ha sido la mecánica de Mira, la mayoría de los gobiernos, ¿verdad? Igual ya yo sé, pero remarcaría un de punto todo, que no tal deja de vez- ser, Sí. no deja, a ver, eso no justifica ni lo hace en esta Hay un ocasión menos punto que patético, para ¿verdad? mí- Pero también quiero terminar nomás, también hay que mencionar Ah. que está altamente politizada la cuestión de ambos lados, ¿verdad? O sea, en lo que vimos ayer en Acceso Sur Totalmente. y lo que vimos el fin de semana, digamos, eso Claro, es lo que un pasa- brazo sí. político también actuando y hay otro grupo de la sociedad ¿Qué civil pasa? Que estos está tomando otras ellos acciones, están ¿verdad? acá en función de gobierno. Sin duda, sí. Están en función de gobierno. Sin duda. Y están actuando como si estuvieran, no sé, en la oposición. No sé. Para mí Ah. un detalle, no es simpático tal vez, pero el Mario Abdo es obviamente de origen colorado. Coincido con lo que dice Pedro, es una cuestión de una interna colorada. Pero hablarle al resto del país en el medio de una marea colorada, una arenga ahí al estilo seccional, sin desacreditar lo que sea una seccional, un acto exclusivamente colorado, con remeras coloradas. De un Entonces, sector del colorismo. bueno, pero digamos, a ver, la imagen diría. O sea, yo creo que Claro. cuando uno espera un mensaje del presidente, aquel que no es colorado, no se siente necesariamente representado. Entonces me parece también, digamos, sumando lo que vos decías más, muy desatinado. O sea, que en lugar de hacer, lo que hable a su correligionario si lo quiere hacer, pero que se tome el tiempo de hablar como presidente. Aquel que no es colorado, yo creo que no se A eso sintió iba. No, sin representado duda. en el Para acto mí de no. hoy. A eso iba. Y en lugar de sentirse, a ver, con algún tipo de Inventame, esperanza. inventame por lo menos otro en sector la vos que viene a gestión, apoyarte, exacto. ¿verdad? O para tener algún Claro. tipo de esperanza en la gestión. Esto era un mitin político donde Sí. yo particularmente creo que mucha gente no Súper se va a interno. sentir representada. ¿verdad? Claro, y armame por lo menos un grupo de Somos del Partido. Pero claro, Ahí, Claro, poner algo una más esquinita, neutral. agradezco a el famoso, lo que tenía Efraín, ¿verdad? El comité Porque de es una colorados que cuestión apoya a Efraín así, Alegre, casi de supuestamente, ¿verdad? Hay una cosa. percepción, y uno que ponerla no es ahí colorado adelante, no se ¿verdad? siente luego Claro. empatizado cuando ve ahí una marea colorada. Nomás luego ya sin Claro. que haya nada. El Abril del Paraguay, movimiento que se acaba de crear hace 2 días y que Claro. vinieron a apoyarnos, no son colorados y Es están que acá. justamente ¿verdad? también eso marcaba en una persona ni siquiera del Partido Colorado, ¿verdad? Sí, Era un sector, No, su es un movimiento nomás. sectores. Claro. Cañete fue el que... totalmente. El otro, digamos, a ver, el otro movimiento que Honor Colorado, dentro de todo, su adhesión fue no ir en contra. Sí. Sí. ¿Verdad? Tipo, no nos ponemos en contra, entonces hasta ahí lo Ahí que vamos. apoyamos. Claro. Claro, ¿Verdad? como No, se- no, no nos ponemos, no estamos en contra. Hasta acá lo que nos hasta acá apoyamos, ¿verdad? Pero digamos, era un presidente que no lo hizo la vez anterior, para mí con un error de no salir a mostrar fuerza. Hoy lo hace, no sé si le va a alcanzar. No sé si le va a alcanzar, ¿verdad? Y hay que ver. Uno esperaba, a ver, si bien es una convocatoria colorada, esperaba, como decía Mariana, a lo mejor otros sectores, inventar algún que otro pasacalle que diga, presidente, estamos contigo los liberales de Pero X. ahí ya nos iba a el tomar... encuentro No, de- para ella le iba a tomar el pelo a todo el mundo, que sabía que no iba a ser así. Bueno, pero cuando de hecho cuando el de hecho eso- que él en pleno discurso dice, y después declara que acá nadie vino arreado, ya te estás tomando el pelo, ¿viste? ¿O no? ¿No te sentís que te toma el pelo? No, porque ¿No? Era como asumir como si fuera que no estaba en persona. A Tan mí- cándido de pensar que, a ver, yo creo que hay gente que habrá ido también como organización política sin ser funcionario público, pero con intereses políticos mega imagino marcados. que sí, no ¿verdad? sé, contá, Y uno, dos, otros sí fueron, digamos, ¿te va o no te va? Lista, fulano, como se hizo siempre y como lo hicieron todos siempre, ¿verdad? Todos los gobiernos han tenido sus actos en donde llamaban la lista y si no te subí, hermano, Pero claro al que freezer, sí, ¿verdad? así es. Pero de ahí a pensar que era espontáneo y que esto se gestó de manera espontánea y que no sé qué historia. Aparte, ¿verdad? aparte el objetivo de esto, por lo menos según yo entendí al principio, era hacer que trate el juicio político para rechazarlo hoy. Claro, presionar, digamos, y no Entonces, se consiguió tampoco. ¿verdad? partiendo de esa base, no consiguió ese objetivo. No. Porque a ellos lo que, el gobierno lo que les espera es el factor tiempo, ¿verdad? Claro. Cuanto más tiempo pase, corren el riesgo que mañana se publique otra cosa más y se vayan todos al olmo, ¿verdad? Claro, la idea era hacer esta muestra de fuerza, mostrarse fuerte, que se trate, se archive y a otra cosa. Claro, pero ¿verdad? no. Y a tratar de solucionar los otros problemas. Y no se está dando. Está haciendo algunos cambios
en Itaipú, que ha sido, digamos, como la pieza Interesante, claro. central, cambios académicos. No me parece suficiente, por lo menos por las expresiones de aquellos que se siguen manifestando. Hablo de organizaciones civiles, sindicatos, alumnos, más allá que puedan tener una posición política o ideológica sobre muchas cuestiones, digamos, no están mega relacionados con el partido político de oposición que dice vamos a hacer esto y se le está yendo las manos y está buscando tal vez otros caminos para presionar. No consiguió que se desactive. Y bueno, señores, de aquí para mañana hacemos otra cosa, 2, 3 cambios en el gabinete y hasta donde podemos seguimos otra vez, ¿verdad? Hasta el próximo escándalo, como quien diría, ¿verdad? Pero no se está dando. Están haciendo las cosas sin la puntada final. Es como ese equipo que ataca, pero no, como no empuja, claro, ¿no? no tiene la fuerza para... Tener la raya y no está empujando. No tiene la fuerza para parar esto. Lo que dijo, sí, Juan Carlos, el senador Alaverna, es una preocupación, dice, del expresidente Cartes, habló del tema gobernabilidad. Eso le preocupa. Entonces, vos no sabés si eso qué significa. Que se va a descartar directamente o directamente ya se va a hacer. Por su parte, Berto Velar no descartó un cogobierno. Fue uno de los que se manifestó a favor. ¿sí? ¿verdad? Hay que decir que Beto Velar, de hecho, ha sido siempre más Sí, mucho más conciliador. cercano, digo, claro, Sí, a mucho la más. línea de honor colorado. Bueno, ¿y qué decía el presidente de la República en su mensaje hoy a los suyos? Y a través de los suyos intentando llegar a otros, pero digamos fue a los suyos hoy. A ver qué decía el presidente. Me pude haber equivocado en el pasado y como todo ser humano podemos seguir equivocándonos y pedimos perdón a nuestro pueblo por los errores cometidos. Pero nunca lo he hecho de buena mala fe, nunca lo he hecho defendiendo intereses personales por sobre los intereses de la República del Paraguay. Aquí está parado un patriota como ustedes, que son patriotas y que defender la causa nacional. Yo les pido que se trate lo antes posible el juicio político. Yo estoy dispuesto a enfrentar lo que tenga que... Bueno, y está hablando la fiscal Liliana Alcaraz, que está llevando adelante este caso que tiene que ver con Itaipú. Vamos a escuchar lo que dice la gente fiscal. Entre ambos y en esencia no difieren todo lo que tenemos con respecto a los documentos, donde constan las conversaciones entre el ingeniero Pedro Ferreira y el ingeniero Castiglioni. Él reconoció como auténticos y también procedimos a revisar su celular y se hallan íntegramente, no hubo diferencia en cuanto a eso. Coinciden plenamente. Lo único que pudimos hacer ahora, aportar más, es que se pudo también imprimir los documentos adjuntos. Pero en esencia, en cuanto al contenido de las conversaciones por WhatsApp, son idénticas. Él había mencionado que a Sayer le había dado instrucciones precisas de que las negociaciones finalmente no afecten al usuario final, al consumidor de la ANDE. ¿Él se mantuvo en eso? Se mantuvo eso. Dio esas instrucciones precisas, se mantuvo en eso y justamente ratificó que tras información periódica del embajador Sayer de las reuniones que se iban suscitando en ese sentido, él tomaba control sobre esa situación en ese ámbito, en el ámbito de canciller. Seguramente el embajador Sayer expondrá en forma más detallada, pero los reportes que le daban al ingeniero Castiglioni, el embajador que era el jefe de negociación, eran los adecuados en cuanto a una negociación que, como ya bien lo dijo la fiscal Alcaraz, ya entraron en el marco de lo que es altas partes contratantes. El ex canciller prometió peritaje un teléfono, 2 teléfonos, o de solo uno mantuvo... Dos teléfonos nos fueron exhibidos y vimos la correspondencia de los mensajes que nos había presentado el ingeniero Pedro Ferreira con los que él nos presentó, nos dio explicaciones de algunos de ellos y allí vimos realmente la acción que el entonces canciller desarrollaba en pos de que se pueda arribar a un acuerdo, inclusive ya con altas partes contratantes, con total apertura hacia el ingeniero Pedro Ferreira, por si algo más podría aportar él, y también en cuanto a las gestiones de intercesión entre la ANDE e Itaipú a fin de obtener eventuales rubros de la Itaipú que sean posibles para
el tema de logística y de infraestructura energética a fin de, siempre con la premisa de bases reales en cuanto a la contratación por parte de ANDE, sobre todo teniendo en cuenta estimaciones de consumo y de demanda de energía del Paraguay, pero siempre con la premisa fundamental de que no afecte al usuario final en cuanto a la tarifa. Estamos con un avance significativo en la causa, estamos en el día 12, así como encontramos contraposiciones, también otros elementos se van conformando, entonces creemos que la labor es bastante auspiciosa en ese sentido y seguiremos en esa línea. ¿El próximo Sayer declara cuándo sería? No sabemos si va a venir a declarar, en algún momento va a ser citado el ex embajador Sayer, iremos viendo el calendario conforme a las actividades. Muchas gracias. Muy bien, el fiscal Pechi también conversando ahí con los colegas que están en la fiscalía sobre las declaraciones que se dieron esta jornada. Se sigue esperando, digamos, que puedan ser convocados más personas en el transcurso de las próximas horas y poder comenzar a ver qué es lo que tiene que decir el ex embajador, qué es lo que tiene que decir. Jiménez no ha declarado tampoco, también probablemente sea llamado a declarar. Marcelo, por hoy, digamos, termina la jornada ahí en ese lugar en donde se sigue hablando y horas de declaración. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Así culminó ahora, por lo menos por hoy, lo que tiene que ver con la declaración de Luis Alberto Castiglioni. Obviamente, una de las versiones también que interesaban bastante al Ministerio Público, más de 4 horas, 5 para ser exactos, ya ahora había ingresado a las 14 él, y según los fiscales se da una coincidencia en lo que tiene que ver con su versión y con la de Pedro Ferreira en lo que tiene que ver con conversaciones a través de mensajes, por ejemplo. También hablaba de que hizo mucho hincapié supuestamente también Castiglioni en esta recomendación que había dado al ex embajador Sayer, de que si se daba algún tipo de modificación en lo que Paraguay adquiría en materia energética de Itaipú, esto supuestamente no tenía que repercutir posteriormente para el usuario. Hizo bastante hincapié en esto y que él no participó directamente en las negociaciones de las conversaciones y que se dio una disparidad de criterios entre las partes técnicas, tanto de la ANDE como de Electrobras, principalmente, y que ahí habría surgido todo el inconveniente que se dio posteriormente. Al menos esos puntos principales fueron lo que explicaron aquí los agentes fiscales luego de la declaración. Vamos a ver si al salir el ex canciller también emite algunas declaraciones nuevamente, como ya lo hizo al ingresar aquí a la sede del Ministerio Público. Bueno, la cuestión viene en descenso. Ahora Pedro Ferreira 10 horas, más o menos 8 horas el abogado José Rodríguez, presidente de la República 7, el vicepresidente ayer 6 horas, ahora 5. Con suerte, Marcelo, te va a tocar Jiménez 4 horas y alguito. Sí, por lo menos va en descenso todo lo que tiene que ver con la cantidad de horas que van declarando, lo que van arrimando también. Hay que ver ayer que dice, al parecer va a ser el próximo llamado del ex embajador paraguayo en Brasil. Hay que ver si posteriormente también se llaman a los técnicos, si se llaman, por ejemplo, a los consejeros de Itaipú y otras cuestiones. Así que hay que ver finalmente qué ocurre con las próximas declaraciones que se van a dar. Bueno, Pedro, ¿querías mencionar algo? Consulta nada más, si es que habla el ex canciller, si además de no estar al tanto, no lo informaban, digo, porque el nivel de negociación en esos momentos estaba a cargo de las altas partes, o sea, las cancillerías de ambas naciones. Y se sobreentiende que los cancilleres, bueno, como está bien, él dice que no estaba, digamos, directamente negociando, pero tampoco estaba al tanto de lo que estaba negociando su subalterno, simplemente una curiosidad. Sí se le puede preguntar, llegado el momento, ¿no? Totalmente, vamos a hacer la consulta si él habla nuevamente aquí. Obviamente, Pedro, si preguntas, al parecer la lógica diría que sí, es difícil que el canciller no esté al tanto de lo que vaya pasando en las negociaciones, ¿verdad? Por más que él haya venido a decir eso ante la Fiscalía, sería muy poco creíble, o por lo menos sería un descuido por parte de un canciller que no sepa lo que están negociando sus subalternos en una instancia tan importante como la Itaipú, la sesión de energía y demás. Entonces sí, es un punto bastante importante, y si es que él habla nuevamente con nosotros, vamos a hacer
hacerle esa consulta. Bueno, atende Marcelo que nos diga, vamos a hacer un poquito de historia al respecto para que se pueda entender, porque ahí te tiene 2 horas también con él. Así que, atención, si te dice, vamos a hacer un poco de historia, volvé mañana, ¿sí? Bueno, gracias Marcelo, nos vemos un ratito más adelante para el noticiero Nicanal. Bueno, nosotros vamos a hacer también una pausa en este momento y a la vuelta vamos a proponer el tema del día que tiene que ver con educación. Pausa y volvemos. Si buscas tecnología y exclusividad para tu hogar, Mi Idea presenta la opción número 1 en el mundo, la línea alta gama Side by Side que ofrece 3 años de garantía. Hace que abrir la heladera sea toda una experiencia. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de educación en la jornada de hoy, que también se han dado tomas en colegios y también paros académicos en distintas facultades. Sí. Universidades también fueron tomadas. En la Facultad de Sociología, Filosofía, el Colegio Presidente Franco y el Colegio Técnico Nacional, era el reporte que teníamos al menos. Y esto, entre paréntesis, esto es lo que decíamos, mientras hay una discusión política allá, estas son las cosas que no se solucionan. Y al mismo tiempo, casi en manifestación permanente los sindicatos docentes, el sindicato de directores también. De hecho, vamos a hablar con docentes hoy. Blanca Ábalos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos, compañeros del estudio y a la televisión. Blanca, ¿hace cuánto ustedes están, bueno, años de lucha, ¿verdad? Pero digo, manifestaciones casi puntuales, en temas puntuales con este gobierno, casi hace 6 meses, ¿verdad? Bueno, prácticamente desde que comenzó el ministro de Educación, generalmente cuando subo ministro nosotros pedimos siempre una audiencia para bajar nuestra situación problemática en general. La radiografía, digamos. Exactamente, y nuestras preocupaciones, ¿verdad? Y con él tuvimos problemas porque hasta ahora el ministro de Educación no nos recibe. ¿En un año? En un año. Hay un espacio entre los gremios donde participa el viceministro de Educación, pero a veces son cuestiones más administrativas que se tratan ahí. El mismo presupuesto no fue tratado entre los gremios este año. El ministerio, por un lado, presentó, ¿verdad?, que en años anteriores se consensuaba, se llegaba a consensuar montos, propuestas, todo eso se llevaba en la reunión. Y además este año tuvimos muchos problemas, ¿verdad?, con la falta de maestros, prácticamente no llegaron merienda escolar en este primer semestre, y cuando llegó este año, después de las vacaciones, en algunos lugares, por ejemplo, llegó con bananas podridas, y que con comunidades educativas teníamos que devolver otra vez a las gobernaciones. Y el ministerio pues es el ente, la institución fiscalizadora. Entonces todo eso a nosotros nos preocupa porque la educación es un contexto general, no es solamente la falta de capacitación que hasta ahora no se prioriza. Igual después del concurso de este año no hay una prioridad en capacitación. Entonces lo que vemos nosotros en este gobierno y principalmente en el Ministerio de Educación, que hay un cierre hermético, digamos, de no escuchar, porque ellos te pueden escuchar, pero no hacerte caso, ¿verdad? Y ellos exactamente te escuchan, pero chauche, ¿verdad? Entonces hay que haber una apertura de diálogo, de planteo, para que de alguna manera estas realidades que nosotros traemos de las bases, principalmente nosotros tenemos nuestros afiliados y afiliadas en el interior del país, se pueda de alguna manera buscar salida. Eso es lo que buscamos hoy. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, Pedro. Buenas noches. ¿Y ustedes cómo están llevando la relación? En el primer año generalmente uno aguanta y dice, cambiaste, ¿verdad? Va a cambiar, vamos a mejorar, vamos a entendernos, vamos a llevar, digamos, esta cuestión de la mejor manera el primer año hasta empezar a acomodarnos, ¿verdad? ¿Ustedes cómo están llevando la situación hoy? Y si nosotros desde la OTEP, desde que asumió PETA, nosotros hemos ya presentado notas, primero de audiencia, para presentar planteamientos, propuestas presupuestarias y políticas pedagógicas inclusive, de modo que podamos salir un poquitito de la crisis. Desde la OTEP nosotros hemos denunciado desde hace tiempo ya, ante este gobierno, que
la educación va yendo hacia una crisis y efectivamente está en crisis. Con PETA, con este gobierno, eso se agudizó, avanzó bastante grande. Entonces, nosotros entendemos de que realmente no puede marchar así la educación, porque la educación debe basarse en el diálogo, en el entendimiento y de un objetivo común. Entonces, eso no sucedió con PETA, con este gobierno. Para que la audiencia pueda entender en términos futbolísticos, por ejemplo, si Mario Aldo es el técnico y no lo cambia a PETA, seguramente porque todavía no tocó la pelota y no sabe que está jugando, juega bien. Por eso únicamente no sale. O sea, porque no se mostró ni siquiera tocando la pelota. Felipe Mariana. Claro, si recibió la pelota, por lo menos hizo un mal pase, sabe que juega mal, pero ni siquiera tocó la pelota, ¿sabes? Lo vio. Por lo tanto, no sabe si juega bien o no. Entonces, está esperando seguramente ¿Por eso. qué tenés a Pedro de amigo en el fútbol? Por favor, Felipe. Blanca, ¿hay alguna instancia de...? Siempre pregunto lo mismo cada vez que venís. Antes ahora te iba a preguntar de vuelta, me voy a decir de vuelta que no, pero no me canso de preguntar porque es lo que creo que debería de haber, ¿verdad? Una instancia de diálogo, de una mesa, una instancia de discusión, aunque sea una instancia de reclamo, donde ustedes le hayan dicho, o al ministro, que ya no hablan con él, me imagino, hace rato, o al presidente de la República directamente, o a alguien en Palacio López, queremos que lo cambien a PETA, no vamos más. ¿O Bueno, no hay ni esa instancia? No, Ni esa, no ni hay esa... todavía una instancia, pero nosotros, por ejemplo, cuando se iba a designar, porque era el último ministro que se iba a designar Así, en el fue el gabinete de Mario Aldo Benítez, ¿verdad? Ya nos preocupaba, porque nosotros pensábamos que demoraba por elegir el mejor, digamos, el mejor o una mejor persona, una mejor perfil en ese sentido, ¿verdad? Porque estaba seleccionando entre los mejores de los mejores. Nosotros creíamos eso y nos sorprendió bastante porque el Ministerio de Educación pues no es un juego, no se puede seguir improvisando en educación. Y acá pareciera ser que, por eso la vez pasada yo hablé de que no tiene perfil, porque en los otros países, por ejemplo, para el ministro de Educación tiene que ser una persona de carrera, una persona preparada en el campo educativo. Y creemos que debe ser así, porque yo, por ejemplo, si no entiendo de educación, y aunque tenga asesores, quienes van a dominar mi punto de vista son los asesores y no que yo, porque aparte que yo entienda, ¿verdad? Y tengo asesores es diferente, porque ahí se cruzan las cosas. Entonces nosotros cuestionamos el mismo nombramiento del ministro de Educación y hasta ahora queremos una persona, porque tenemos en Paraguay, tenemos doctores, masterados que tienen en educación, personas que han investigado la educación, que se preparan para enfrentar estos desafíos que actualmente tenemos, y eso no tiene en cuenta el gabinete de Mario Aldo. Te quiero interrumpir nomás, cuando vos decís que plantean una persona que esté formada, digamos, es decir, ustedes definitivamente ese es el pedido principal. ¿Creen que con el ministro Eduardo PETA ya no hay forma, digamos, de avanzar sobre los otros reclamos de los que vamos a hablar? ¿No hay diálogo casi si no es con PETA o creen que hay alguna posibilidad de que cambiando sus asesores o algo esto se reencauce, o es un ministerio perdido bajo su gestión según ustedes? Bueno, hoy escuchándole su declaración, pues yo pierdo la esperanza, ¿verdad? Porque a mí cuando... ¿La declaración de PETA o del presidente? La declaración de PETA, yo escuché, no sé en qué emisora habló, ¿verdad? Pero estaba escuchando y dice, se cierra a la posibilidad de revisar su gabinete, de revisar su estructura, de revisar qué es lo que está haciendo bien y qué está haciendo mal, ¿verdad? Con todo lo que dijo, trata de justificar que todo está bien en educación, y todos sabemos que está mal en educación, estamos mal en educación, porque si la crisis de un país, y tenemos una crisis bastante grande, una crisis social, una crisis económica y una crisis educativa, ¿verdad?, que se va agudizando. Entonces, cuando él dice, yo estoy haciendo bien las cosas, entonces no sé en qué planeta vive ese señor, que nos ve las realidades y las necesidades que pasamos. Ahí lo que uno pierde la esperanza, porque nosotros creemos siempre que puede haber cambio o transformación en la persona a través de la crítica constructiva que se le hace, ¿verdad? Porque si yo le cambio a Toto y le traigo otra persona, si no hay una forma de funcionamiento que pueda pensar
y dimensionar que está haciendo mal, entonces no hay posibilidad de cambiar, de transformar, ¿verdad? Y eso es una preocupación porque habla de una transformación educativa, mientras que esa misma persona no trata de ver lo que está pasando concretamente en educación. Peta da casi más vueltas que Juan Ernesto Villamayor a la hora de responder algo. Sí, otro largo, Y, respuesta larga tiene, ¿sí? Hey, está ahí. Lo que pasa es que papi, mami, estamos pensando en... hasta hoy un año no escuché que habló de educación. Mariana, va antes de la pausa, por favor. Y Midea hace de la vida más fácil a millones de hogares. Midea, el mayor fabricante de electrodomésticos del mundo, ofrece 3 años de garantía con sus lavarropas, lavasecarropas, secarropas y más de 70 productos de su línea de alta innovación. Midea, número 1 en el mundo, representa y distribuye Britam S.A. Y mucha atención con esto. Bristol nuevamente sorprende con una increíble oferta para aprovechar solo por hoy. Televisor AOC LED HD de 32 pulgadas. El precio normal 18 cuotas de 150.000 guaraníes y la oferta solo por hoy 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Reservalo llamando al 519-4000, escribí al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Permíteme, pero un ratito, por favor, por lo siguiente. A ver. Decían ellos un profesional de carrera, sí, alguien que haya tenido investigaciones y demás. Sí. La fuente parecía alguien que estaba involucrado en el mundo de la educación. Las Ovelar eran de carrera. Sí. ¿Cómo se llama el que ahora terminó procesado? Riar también supuestamente estaba en el mundo. Con el que nos tienen inconveniente es con el que era volvió claro, a la Aguilera. Con Aguilera no tuvieron problema, porque sabían que se quedaba 6 meses. Pero ustedes también son difíciles, Pedro. O sea, no hay ministro a la medida en los gremios tampoco. No. Primero es que en la educación debe haber diálogo y se debe construir juntos. Esa es la esencia misma de lo que es la pedagogía y lo que es ahora. El aprendizaje es constructivo. Eso es por naturaleza. Si no va a ser una instrucción o un adiestramiento. Lo que en este gobierno y con PETA lo que no sucede totalmente lo contrario. Y no solamente con PETA, sino con sus asesores. No hay diálogo, solamente en las reuniones ellos quieren bajar informaciones. Y lo que nosotros planteamos y lo que decimos desde el sindicato es desde una actitud crítica pero abierta. Por ejemplo, le mostramos el problema, le ilustramos el problema, le mostramos las causas de los problemas y le señalamos la solución, el camino hacia la solución de esos problemas. O sea, eso lo hacemos desde las comunidades educativas, con los padres de familias, con los estudiantes, con los trabajadores de la educación de todo el país. Amoiteca, Azapá, Chaco, Itapúa, Concepción, Canindeyú. Hablamos con las comunidades porque ellos deben ser los sujetos, los protagonistas, como los docentes. Acá no, acá es como una cuestión mecánica, es como una receta. Y nos sirve. Por ejemplo, se empezó el año con 2.000 instituciones educativas que no completaron el plantel docente. Y eso es una aberración tremenda. ¿Por qué? Porque las consecuencias pedagógicas y psicológicas inclusive de los estudiantes quienes se van a las instituciones y no encuentran a su profesor es terrible. Pero Pedro, esta semana, disculpa que te interrumpa, porque tiene que ver con lo que decís. Claro, claro. El ministro dijo que cuando él comenzó su gestión, había un faltante de 4.000 docentes. Faltaban 4.000 docentes en el aula. Y él decía, y bueno, ¿y por qué no se armó tanto escándalo? Porque dijo, y nosotros lo que hicimos fuimos regularizando eso. Ahora, lo que no se le pregunta y no está una respuesta cuando siguen faltando docentes, ¿por qué? ¿Por qué no se utilizan a los docentes que están, digamos, en esa lista, en el banco de datos? Banco de elegibles. ¿Cuál es el problema y cuál es la respuesta a eso? Y bueno, y el del ministerio no hay respuesta. Porque vos me decís, no, es que no saben. No creo que no sepan. No, digo, eso ya es lo básico, no sé. No claro, y a partir de ahí nosotros decimos que es el abandono, la inoperancia y una política de miseria, por ejemplo. Sí.
Se sabe que 105.000 niños en edad escolar, esos son menores de 15 años, 105.000 están fuera del sistema educativo. Pero el ministro no habla de eso, siendo que el Ministerio de Educación es el principal órgano rector y el responsable de la educación en nuestro país, cuando ni siquiera hay una voluntad política de construir aulas. No existe eso. Cuando se presenta, se habla de presupuesto para educación, cuando el ministerio no consensuó, que quiso presentar, y de hecho que presentó a los sindicatos, en ese momento nosotros nos hemos retirado. Vemos de que el presupuesto... Menos la FEP. Menos la FEP. Sí. Y otros sindicatos, nosotros de la OTEP. Vemos que el presupuesto, por ejemplo, del 2020 para educación es menor en relación al presupuesto de educación año 2019. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una voluntad? ¿Cómo se puede hablar de hacer bien los deberes? Siendo de que la necesidad en educación es tremenda y es de conocimiento público. No lo decimos nosotros, eso vive la gente. O sea, que van a tener menos presupuesto el próximo año. Totalmente en relación a este año, próximo año, el Ministerio de Educación presentó a Hacienda. Por eso nosotros hacemos las movilizaciones, vamos a reclamar a Hacienda. Pedro? O sea, ¿dónde está la diferencia para que el presupuesto 2020 sea menor, como están señalando? ¿Dónde se hace el recorte? Claro. Y en general, el presupuesto presentado por el ministerio es un presupuesto sin concreciones numéricas. O sea, por ejemplo, dice tal porcentaje para los docentes, pero no hay al lado el número especificado. Es posible. Tanto para... No existe. Entonces, nosotros ¿Qué clase de presupuesto? no sabemos Hacienda, dónde puede haber un recorte, a quienes le afectan. ¿Y cómo saben que es menor? O sea, hay un ¿cuál es monto la diferencia global. que vos Por el viste? monto global. Por el monto global. O sea, si el año pasado era 10, para el año que viene es 9 y ustedes no Así saben mismo, dónde se recortó. de 8 billones ahora es, creo que de 7 billones ahora es 6.1 billones. O sea, nos estamos alejando, Blanca, del 7%. Claro. En teoría que se decía Sí, y no hay camino para eso. Blanca, Sí, dime. Perdóname, te voy a interrumpir ahí otra vez, porque ¿por qué otros ministros no aguantaban la presión de ustedes y este sí aguanta? Vamos a ver si aguanta. Políticamente, no, yo te pregunto de verdad, porque otros ministros ustedes le tumbaron en 3 meses, como muchos le limpiaron en 3 meses, este está aguantando, no sé cómo hace, porque nadie habla bien de él. Sí. Ni los estudiantes, ni por lo menos, ni los padres, donde no hay docentes, ni los gremios, no sé quién es lo que le defiende. Bueno, el objetivo de la OTEP, bueno, es sacar al ministro de Educación. Es, por un lado, que él pueda corregir. Eso es lo que estaba yo diciendo anteriormente, ¿verdad? Porque las personas pueden cambiar, ¿verdad? Las personas, al asumir una responsabilidad, puede modificarse muchos aspectos cuando escucha los planteos que traen los gremios. Sí, es que escucha. En este caso no escucha, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos haciendo lo posible porque todo lo que buscamos es los beneficios que vayan hacia los alumnos, hacia las comunidades educativas y hacia los docentes, ¿verdad? Y eso es lo que nos vemos nosotros. Por ejemplo, el ministro niega que todos los cargos ya son cubiertos, 1% da. Y la vez pasada yo recorrí, por ejemplo, en la zona de Huiputá. Sí. 4 días me fui en Canindeyú y hay, por ejemplo, directores que se han jubilado el año pasado ya, en octubre, y hasta ahora no tienen un director o todavía no se ha concursado. El director de esa escuela, por ejemplo, de Huiputá 2, denunció que a través de la supervisión administrativa nombra un docente que es de guaraní para enseñar matemática. Y eso es, pero como un asesino, es para enseñar un profesor de guaraní la materia matemática. O sea que se cubren los cargos desiertos como sea, que sea cualquier profesor que no tenga perfil en el cargo, y eso es otra vez cuestionable, ¿verdad? Porque ¿para qué le mando a mi hijo en la escuela? Le mando para que aprenda, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo es lo que van a esperar que cambie? Y sobre todo, yo también preguntaría, Nosotros ¿qué es lo hoy que se hizo hicimos- entonces hasta ahora? El árbol, si está medio torcidito cuando arbolito,
Por le lo que pones una Blanca me tablita y le dice, tratás de conseguir, no hay nada. ¿verdad? Sí, no, Y después cuando se va tumbando se cae sobre tu casa. Ah, claro. Entonces, una cosa, yo entiendo, Blanca, nosotros Sobre el techo desde del la aula. UTEP no queremos que, sobre el techo del aula no queremos Sí. pedir que salga. Pero si en un año no le da pelota a nadie, uno tiene que suponer que entre los gremios, por lo visto, no están 100% de acuerdo. Justamente le iba a Entre preguntar cómo los están filas adentro, alumnos ¿viste? no están 100% de acuerdo, entre los padres no están... O para alguien está haciendo bien las cosas, por eso, digamos, alguien le da adhesión y respaldo. Claro. O Para el presidente seguro. o Ahí, se por volvieron todos, ejemplo- como se volvieron todos millennials los sindicatos que... Por que todo internet. Twitter, por Twitter, vamos, pero a la vuelta la Sí, respondan sí, eso, sí. pues... Dale. ¿Verdad? Ya le están pareciendo a Villamayor también, no te apeta, ya le están pareciendo. Llegó Leaina. Bueno, Mariana, por favor. Y aprovechen las super ofertas en Bristol por la Semana de los Niños. Precios increíbles con hasta 50% de descuentos en juguetes, bicicletas, PlayStation, tablets, celulares, notebooks y mucho más. Y escuchen esta super oferta, PlayStation 4, Sony, precio normal 18 cuotas de 333.000 guaraníes y ahora precio oferta 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Apurate, todo esto es sin entrega inicial hasta agotar stock. Llama al 519-4000 y también podés escribir al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Jens Barro, estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo durante todo el mes de agosto. Te invitamos a probar tu suerte con la Ruletas Barro. Es súper fácil encontrarla en cualquiera de nuestros locales. Gira la ruleta y ganate descuentos agrandados y vale otra hasta también Strombolis gratis. Así es que no te pierdas esta oportunidad de celebrar con nosotros durante todo el mes aniversario. Barro, pizza without rules. Bueno, y atención en esto, infosnegocios.com.py, tras décadas de espera avanza el proyecto de reconstrucción de la ruta Transchaco, sector porcino, las ventas han disminuido bastante, mencionan desde ese sector. Bodega Giacometti lanzará el primer vino de alta gama hecho en Paraguay. Esto me parece que es en el Chaco, ¿eh? Se están haciendo plantaciones en el Chaco y hay una bodega ahí, así que, bueno, en algún momento sí podemos ir a Acá, conocer. rápido, estás. ahí en la zona de Villarrica era zona de viñedo, pero no eran... La Colmena también tenían, Por eso, en Paraguay también en la tenían, colonia. bueno, Las no sé, colonias. vamos a comenzar a indagar, Pedro, esto por favor nos interesa mucho. Claro que sí. Bueno, Blanca, tenemos 3 minutos, Pedro, también para el final. Ujú. ¿Algo pues hay que hacer? ¿O ustedes están divididos entre ustedes, no tienen la fuerza que tenían antes? Ya es todo por grupo de WhatsApp, normal sindicalismo docente ahora, el gremialismo Realmente se está docente. haciendo algo y no es como ellos pintan. O por ejemplo, no sé, Claro. pinten, no por lo menos ustedes la... Lo que pasa es que tampoco sabemos porque el ministro no habla. ¿verdad? Por lo Bueno, menos pero nosotros. a ver, los medios tampoco pueden meter toda la presión que nos meten los Claro, sindicatos. Todo el tiempo se publica, se critica, Claro. se mencionan cosas, se habla del ministro, de las computadoras, de esto, de lo otro. Pero ¿y el sector gremial? Bueno, nosotros hacemos una lucha continua, una lucha con la comunidad, pero lleva tiempo, por ejemplo, para construir desde abajo todo. Eso es porque es el debate, ¿verdad?, que nosotros llevamos hasta las instituciones y resultado, eso es lo que nosotros salimos, porque tampoco es fácil, autofinanciado, muchas veces los compañeros salen para discutir. Este año hicimos muchas movilizaciones ya nosotros, la OTSN, pero no hay todavía un consenso entre los demás gremios porque hay muchos intereses de por medio. Hay algunos que son oficialistas, otros que son más empresariales, ¿verdad? No solamente defender los derechos individuales y colectivos del trabajador. Entonces nosotros desde la OTET lo que siempre hacemos es la lucha continua hasta que podamos modificar algunas cosas, porque también hay una política de Estado, ¿verdad?, que lo retiene, porque Mario Ado sabe bien que su ministro de Educación está mal, como él, ¿verdad? Entonces lo ataja, a lo mejor no lo cambia, y eso significa que va a continuar la lucha si es que hay un cierre de poder negociar algo para el pueblo,
Porque si hay cierre, la única cosa que nos resta a nosotros dentro del gremio es seguir peleando, es seguir luchando, es seguir denunciando, aunque no le guste, ¿verdad? Hoy dije yo, se gana un afiliado más porque yo como TSN, dijo él, pero en realidad este es uno de los peores ministerios, o sea que el ministro de Educación que tenemos hasta ahora, por las peores gestiones que está pasando, por la agudización de la crisis educativa que no se da salida. Hay una reforma educativa en proceso que prácticamente está durmiendo en los papeles. Y si hay una necesidad más grande en educación, es un nuevo modelo educativo que él, yo no sé cómo va a llevar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a seguir la lucha. Por lo menos la OT define institucionalmente lo que va a hacer. A nosotros no nos dirige el ministerio, no nos dirige los políticos de turno. Tenemos un comité ejecutivo que define las políticas que vamos a llevar en nuestra organización y eso es lo que hacemos. Pero, como te digo, estamos trabajando bastante duro para que de alguna manera las políticas educativas puedan beneficiar al pueblo. Porque puede haber muchas peleas, pero no necesariamente por el pueblo. Gracias, Blanca, es muy amable. Gracias, Juan. Pedro, muchas gracias por acompañarnos nada más también. La primera vez sí que Pedro, ¿verdad? La primera vez, ¿no? Yo recuerdo. Está debutando, ¿eh? Estamos renovando la sangre, estamos los rostros gremiales, No cayó ni un asado. Todavía, o sea, después vamos a hablar con él, vamos a coaccionar. Dale, Lidia, ¿verdad? Pues gracias, Pedro, por acompañarnos también. gracias, Bueno, gracias, Pedro, nuestro Pedro. Gracias, Mariana, nuestra Mariana. Gracias, Felipe de Hasta todos. mañana. Se viene Carlos Peralta de todos también. Felipe en la un instante, Yanchi. sí. Chau, Hasta chau. mañana. Chao, chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insult, leave them for a